Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir esta tarde a la inauguración del ciclo de cine de la Casa de Arquitectura. Muchas gracias por vuestras palabras, por las palabras de Sol e Iñaki. Y gracias, Óscar y Alex, por estar esta tarde inaugurando con nosotros. Bueno, yo quería empezar este coloquio un poco repasando la trayectoria de Óscar. Óscar es arquitecto, diseñador, pintor, pero también editor. Y a principios, el primer mes del año 2000, estrenando Milenio, publicó este libro, Dios lo ve. Es un libro que para generaciones de estudiantes de arquitectura y arquitectos ha sido una referencia en cuanto, no a teoría de arquitectura, sino a cómo explicar arquitectura desde la literatura. Y a mí me parecía una muy buena manera de inaugurar este ciclo, que va de las tangencias y de vincular la casa a otras artes, con la pregunta que ha enunciado Sol. ¿Por qué el título de la película es Dios lo ve? ¿Qué relación tiene con esta obra literaria? A ver, sobre el título de la película es de las pocas cosas que discutimos. Porque ellos se querían poner otro título que a mí no me gustaba. Entonces yo creo que es uno de los mejores libros que he escrito, Dios lo ve. Y todo esto arranca de que una vez que fui a ver una casa de Lachens, que es un arquitecto por el cual tengo una admiración enorme, y era una casa que se podía telefonear a los propietarios y concretar una cita, y bueno, y estuve con ellos y ellos están en un grupo de amigos de Latians, y entonces me explicaron que una vez en su estudio un joven arquitecto estaba componiendo una fachada y Latians le dijo: oye, esta ventana o esta puerta de planta baja está totalmente fuera del orden de la fachada. Y el joven arquitecto dijo: no, porque hay un muro, una valla maciza a 3 metros de distancia que tapa la planta baja, por lo tanto no se va a relacionar nunca. Y que entonces Latians le dijo: Dios lo ve. Y esto me sugirió que en muchísimas obras de arte el artista se empeña en cosas que no se pueden ver. O sea, que las esculturas del Piedimento del Partenón, de Fidias, que por detrás están esculpidas de una manera maravillosa, como se puede ver en Londres ahora, estaban a 10 centímetros de la pared de detrás. O sea que en aquel momento nadie las podía ver. Entonces dije, bueno, hay muchas obras de arte que el artista ha puesto unas exigencias que podemos decir, bueno, es la coherencia formal de la obra. Podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Porque nombrar a Dios está pasado de moda. Pero una posibilidad es decir, bueno, yo sé que aquello la gente no lo va a poder ver, pero lo quiero hacer igual de bien, ¿no? Y yo creo que esto pasa en la pintura, pasa en la arquitectura mucho, pasa en casi todas las artes, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, un caso absolutamente paradigmático son estos maravillosos relieves en Perú que solo se pueden ver desde un avión. Y que entonces algunos dementes de estos dicen que, claro, tienen que ser de extraterrestres, porque como aviones no existían hace 2 siglos, como unos tíos, aunque fueran unos agrimensores perfectos, podían hacer algo que no se podía ver, cuando es evidente que ellos pensaban que Dios los veía, ¿no? No, precisamente, justamente yo creo que la frase de Dios lo ve, la película, este título y lo que estás comentando, Óscar, apela a la responsabilidad que tenemos al proyectar cualquier obra artística o arquitectónica, a pensar para quién proyectamos, porque al final siempre habrá un usuario o un destinatario final de nuestras obras que verá nuestras fallas, nuestros detalles. Apela a la responsabilidad de nosotros como disciplina para un poco saber que tenemos una corresponsabilidad con nuestros usuarios. En ese sentido,
Y para darle la palabra a Alex, quería introducir un poco que la película va constituyendo ese universo de Oscar a través de conversaciones, travelings cortos con sus amigos. ¿Cómo ha sido como cineastas para Guillem Ventura, que es el otro director de la película que hoy no nos ha podido acompañar, y para ti, adentrarse en el universo de Óscar Tusquets? ¿Cómo es entrar en el universo creativo de un arquitecto sin conseguir no hacer un documental que sea simplemente un repositorio de obras? Bueno, un poco la película, Dios lo ve, igual que como decía Óscar en el título, está llena de detalles, ¿no? Óscar no solo es arquitecto, diseñador, pintor, que además es escritor, ¿no? O sea, entonces comprimir toda esta información en 90 minutos era bastante complicado, ¿no? Entonces nos interesaba mucho más saber y descubrir cómo es la persona que hay detrás de todas estas obras, ¿no? Y un poco conocer su proceso creativo, porque de alguna manera Óscar tiene 9 libros publicados, hay artículos, o sea, quien quiera profundizar en su obra realmente lo puede hacer, ¿no? Entonces decidimos que la mejor opción era viajar con él y visitar a sus amigos en conversaciones totalmente naturales, que bueno, por ejemplo, las conversaciones con Miquel Barceló o con Antonio López son fantásticas y solo las podríamos haber tenido yendo con Óscar, ¿no? Porque se transmite esa confianza y esa naturalidad y ese respeto, ¿no?, que se tienen. Entonces la mejor opción era viajar con él y revisitar los espacios con él, ¿no? Entonces, bueno, un poco como decía Sol, es como una road movie, ¿no? Han sido cerca de 4 años de rodaje y bueno, y como dice Óscar, seguimos siendo amigos. Claro, además, en la película se ve también, os cogió el periodo del COVID, de salir de la cuarentena, y hay imágenes que aparecen las mascarillas. Justo, Óscar, tú acababas o estabas por publicar el último libro que publicaste en la editorial Anograma, el de Vivir es muy divertido y envejecer es un coñazo. Y yo creo que ese diálogo, o sea, el libro, un poco el taraná que tenía el libro aparece un poco en la película. Aparecen muchas conversaciones con amigos de Óscar, sobrecogen algunas de ellas. Hay una que a mí me emocionó mucho, que sale Mario Vargas Llosa. Y en ese sentido te quería preguntar, Óscar, lo he empezado a preguntar antes que empezáramos el coloquio. En tu libro Amables Personajes retratas a muchos de los que han sido tus amigos, a muchos de los que han sido tus influencias. En la película salen muchos diseñadores, arquitectos, artistas, pintores, editores. ¿Quién falta por aparecer en Dios lo ve? ¿A quién te hubiera gustado, que no está en el documental, que apareciera? A ver, esto ya me lo ha preguntado alguien por aquí. Oye, pero tú tenías más amigos de los que salen en la película. A ver, ellos han grabado 120 horas. Y la película dura 90 minutos. Por lo tanto, ha habido que sacrificar, y lo entiendo perfectamente, y ha sido totalmente decisión de ellos, porque quiero aclarar que es una obra de Alex y de Guillem. Yo he traído los ladrillos y ellos han hecho la bóveda. O sea, entonces, han tenido que sacrificar muchos. Entonces, claro, si metíamos más gente, más sacrificio aún, ¿no? O sea que estamos intentando hacer 5 sketches, ¿ok? Bueno, ahora estamos produciendo la serie documental, que es complementaria a la película de manera independiente, porque, como te decía, es una película que trata más sobre la persona que hay detrás de estas obras y de estos trabajos, que no de arquitectura específica o diseño específico. Y entonces nos hemos ido encontrando de que la gente nos decía, hostia, no es una peli para arquitectos, no es una peli para diseñadores, no es una peli para escritores, ¿no? Es un poco el universo de Óscar, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando en el desarrollo de la serie documental, de todas estas horas que comenta Óscar que tuvimos que descartar para la película, y añadiendo algunos personajes que se quedaron en el tintero para salir en la película. Claro.
Y en cuanto a obras arquitectónicas, porque en el documental podemos ver la Casa Fullà, podemos ver también la ampliación del Palau, el metro de el metro Nápoles, de Nápoles, la Toledo. y luego la Casa Regás también, y el Belvedere de Georgina, que bueno, revisitamos con Óscar. Ellos hacía muchos años que no habían ido porque era una casa que había caído en ruina. Y bueno, por lo que vimos, el Belvedere se reconstruyó tal y como lo habían proyectado Óscar y Lluís, y la verdad es que es bastante impresionante. Sí, pero a ver, a diferencia de muchos otros documentales, no es una exposición de nuestras obras, es una descripción de mi carácter, me parece. Es una película sobre mí. Se ven 3 o 4 obras relevantes, porque, bueno, alguna referencia había que dar a la gente que no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero, sean las que sean, se explican un poco a través de mi incapacidad de especialización, que no. Cuando estoy pintando pienso que debería estar escribiendo, y cuando estoy escribiendo pienso que debería estar proyectando, y esto así es algo de mi carácter que es así, y por lo tanto, bueno, ya lo veréis en la película, ¿no? Pero cuando ellos me hicieron el primer pase, en el cual casi no dijimos nada, mi mujer y yo, opinamos muy poco, yo dije, sí, soy así. Soy como salgo en la película. Eso es una victoria, como Sí, cineastas. Sí, retratarlo fidedignamente es una gran victoria. En ese sentido, a mí como joven arquitecto me chocó mucho una frase que dices en la película, Óscar, que es que la arquitectura te ha abandonado a ti. Para las generaciones jóvenes como la mía de arquitectos, en un momento en que es complicado, difícil, que nos enfrentamos a muchas complejidades, tanto burocráticas como de precariedad, ¿cómo? Aquí hay 2 cuestiones. ¿A qué te referías? Que si hay arquitectos jóvenes, aquí hay 2 cuestiones. Yo acabé la carrera en el año 64. Y yo aún cogí un momento en que el arquitecto era un personaje respetado, que llegaba a la obra y todo el mundo se acojonaba, y si cogía el libro de órdenes, no digamos, y que no sé, Paco Sanz Oiza, José Antonio Coderch, Mixans, yo los llegué a conocer a todos, y yo creo que cogí la cola. Claro, en aquel momento acabamos 30 alumnos en Barcelona y quizá 40 en Madrid, y no había ninguna otra escuela de arquitectura en España. O sea que acabamos 70 o 75 arquitectos. Y yo creo que había más obra entonces que ahora. Entonces, claro, la cosa ha cambiado radicalmente. Y por un lado es verdad que la arquitectura nos abandonó, tanto Luis Clotet como a mí, pero por otro lado pienso que es que lo pasaríamos muy mal, ¿no? O sea, llegar a la obra y en vez de poder hablar con el jefe de obra y con el aparejador y hablar de arquitectura, estar hablando con el representante de la compañía aseguradora, el representante del ayuntamiento, el representante de los bomberos, que es una cosa. La arquitectura se ha vuelto durísima. Siempre fue un arte difícil, ¿no? Pero yo creo que ahora ha cambiado muchísimo. O sea, yo no sé si volvería a empezar la carrera, que me pareció que era una carrera apasionante, porque había esta mezcla entre cultura, arte y ciencia, que me parecía apasionante. Y a pesar de que en la escuela quizás solamente tuvimos 2 o 3 profesores relevantes, Federico Correa, Basó, grandes arquitectos, 3. Pero a pesar de esto, la carrera me pareció que era una carrera muy interesante. Pero la profesión yo creo que ha cambiado de una manera brutal. Project manager, Dios mío, yo he trabajado para estadounidenses, para empresas estadounidenses,
el project manager, un tío que odia la arquitectura y que manda más que tú. No sé, siento expresarme así delante de arquitectos jóvenes que tienen un mundo por delante, ¿no? Pero también pienso que la formación de arquitecto te permite hacer muchas cosas. Puedes diseñar, puedes escribir, pero puedes... muchas cosas. O sea, cuando viajo, bueno, ahora con los móviles y esto ya el asunto ha cambiado, ¿no? Pero aquello que te perdías, y decía, hombre, para el coche pregunta. Y yo decía, no, porque no sé si el interlocutor será arquitecto, porque si no es arquitecto, me va a dar noticias absolutamente. En el penúltimo semáforo gira a la izquierda, pero ¿cómo coño voy a saber cuál es el penúltimo semáforo, no? O sea que yo creo que es una formación que sirve para muchísimas cosas, para ordenar el tráfico, para hacer urbanismo, para muchísimas cosas, pero que claro, son muchos miles. Y nosotros acabamos con el convencimiento de que montaríamos nuestro propio estudio. Nosotros hicimos estudio per Cristian Cirici, Pep Bonet, Luis Clotetio, aunque trabajábamos en proyectos separados dos parejas, ¿no? Pero habíamos trabajado 3 años en el estudio de Federico Correa y Alfonso Milá, pero nos parecía que cuando acabásemos podíamos nuestro estudio. O sea, tú echas historia, ya lo sé. Ahora realmente es muy complicado terminar la formación de arquitectura y... Ya lo sé, pero cuando veo que, no sé, soy bastante amigo de Igor Urdampilleta, que es un arquitecto muy bueno de arquitectura G, ¿no? Y tiene más de 40 años menos que yo. Y veo, bueno, ellos consiguen hacer obras internacionales, o sea, han conseguido proyectos fuera del mercado, para entendernos, ¿no? Sí, arquitectura G, yo creo que y tienen este mérito, lo cual les obliga a viajar, dar conferencias, cursillos, pero si te quedas en el mundo del cliente patrio y el arquitecto municipal que te odia, naturalmente. Bueno, yo personalmente creo que justo el ejemplo que has traído es muy bueno. Arquitectura G es una práctica afincada en Barcelona, una práctica que nace post-crisis en un momento muy complicado para los jóvenes arquitectos españoles y encarnan un poco esa faceta como muy polifacética de arquitecto que hacen diseño, son comisarios de exposiciones, editan revistas y a la vez construyen obra. O sea, yo creo que es un muy buen ejemplo y un ejemplo al menos muy alentador para las prácticas jóvenes de arquitectura. Con esto y un poco para que por fin podáis disfrutar de la película, a mí me gustaría cerrar el coloquio con una pregunta que no va sobre la película, pero que os invita a futuros pases. Tenemos pensado proyectar la película Miralles, que es un documental sobre la figura de Enric Miralles, y yo quería cerrar este coloquio preguntándole a Óscar por la figura de Enric, que nos introduzca un poco ese genio que era Enric Miralles y nos invite un poco a adentrarnos en este ciclo de cine a la figura de Enric Miralles con la próxima proyección que tendremos, que es el documental. Enric Miralles fue un gran amigo. Y hicimos una exposición juntos y viajamos juntos al Mar Negro y viajamos juntos a las posesiones de Benedetta Tagliabue, bueno, de la familia de Benedetta Tagliabue en la Toscana, que hacen un vino excepcional a un precio excepcional, y fuimos muy amigos. Y claro, yo, por ejemplo, dije... Tengo una modesta fundación y pensé, tengo que poner gente joven. Y el más joven, evidentemente, era Enric. Y el primero que murió fue Enric, ¿no? La vida es así, ¿no? Imprevisible, ¿no? Y yo no la he visto, pero por lo que sé comprendo que la película de Enric es justo lo contrario, ¿no?
Bueno, primero porque él no está vivo. O sea, yo creo que aquí una gran ventaja de esta película es que yo estoy vivo, ¿no? Sí, porque si no... Ay, perdón. Disculpad. Si no, vamos a ver, esas películas se convierten en un homenaje de gente hablando bien del fallecido, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una película fantástica que parece que se llama La silla de Ferran Gómez, que es una película de Trueba, que tiene la suerte de que él está vivo y es una hora y media de escuchar procedencias, cosas incorrecciones de políticas, y es una maravilla. Entonces, desgraciadamente esto con Enric ya no se puede hacer, ¿no? Y es una reflexión sobre su obra, me parece, la verdad. Sí. Claro. Pero bueno, fue un gran amigo mío y ahora soy muy amigo de Benedetta. Y creo que tenía un talento excepcional. Yo he dicho que de las obras de Enric puedes pensar que son excesivas, despilfarradoras, equívocas, estructuralmente incomprensibles, pero siempre son bellas. Y esto es muy difícil. Es muy difícil. Porque Enric venía a tu cena, a cenar a casa, y al día siguiente te enviaba un fax, era época de faxes, y había dibujado los platos que había comido, ¿no? Y los dibujos eran fantásticos. O sea, todo lo que hacía Enric era bello, aunque muchas veces fuera equivocado. Bueno, pues Dios verá la arquitectura, ve la arquitectura de Enric Miralles. Y bueno, para cerrar, una última pregunta a Àlex, el director de Dios lo ve. Habéis comentado que tenéis 120 horas de material y que queréis un poco continuar en esta tarea de explicar la persona y la obra de Óscar. ¿Qué retos suponen revisar este material y qué os gustaría contar que no hayáis contado ya en Dios lo ve, en esta primera aproximación? Bueno, el reto es volver a trabajar sobre un material que hemos estado trabajando 4 años, que No es poco reto. es duro, pero a la vez es apasionante, ¿no? Yo creo que con la serie buscamos que funcione de manera independiente de la película, pero que a la vez sea un complemento, ¿no? Como comentaba antes, en la película no se habla tanto de obras, sino más de proceso creativo y de la persona que hay detrás. Y un poco con esta serie lo que buscamos es satisfacer un poco pues ese vacío para los arquitectos, para los diseñadores, para los escritores, ¿no? Y luego también pues eso, un episodio final, de colofón final, ¿no? de un poco que explica pues cómo entiende Óscar y vive y disfruta de la vida, ¿no? Que al final es lo que queda. Muy bien. Él asegura que puede hacer 5 fragmentos, 5 capítulos de 20 minutos, lo cual quiere decir 80, ¿no? Sí. Que no tengan nada que ver con los que ya se han visto. O sea, que la gente pueda ver las dos cosas. Se anime después de ver estas cosas a ver la película o después de ver la película a ver esto. A mí me parece que es de mucho mérito lo que él pretende, porque claro, hay cosas hay obras que deben salir. Entonces, lo que pasa es que sí, las tienen tan filmadas que si vuelve a salir el metro de Nápoles, puede salir de otra manera, es verdad. Claro, los rodajes que hacíamos con Óscar es que hemos pasado días con él, ¿no? Viajábamos juntos, entonces era un rodaje no clásico del cine, pero que nos permitía profundizar y realmente conseguir esta naturaleza y esta frescura que hay en la película, ¿no? Y que es a base de confianza y de respeto también. Bueno, pues esperemos ver esos capítulos pronto y que vengáis a presentarlos aquí. Ahora, sin más dilación, damos paso a la proyección. Y bueno, otra vez, muchas gracias Óscar y Àlex por venir aquí esta tarde. A vosotros.